Esta historia no es mía, yo solo me encargo de traducirla. Capítulo 31. El arte de las barreras parte 1. Llegó la última clase del sábado. Magia defensiva y barreras. Los estudiantes entraron al aula, sus voces se fueron apagando poco a poco al tomar asiento. Esta asignatura no era una clase cualquiera. Exigía una combinación de estrategia, precisión y dominio de la defensa. El arte de crear escudos mágicos, barreras y hechizos protectores era más que una simple defensa, era la base de la supervivencia, la primera línea de ataque contra los ataques. Dominar verdaderamente esta disciplina era dar forma a la estructura misma de la realidad, creando muros de magia que pudieran proteger contra casi cualquier cosa. La magia de barrera también requería un delicado equilibrio de flujo mágico, ángulos, canales de energía y una adaptación constante a las fuerzas mágicas cambiantes. La puerta se abrió con una fuerza que hizo que todos los estudiantes se enderezaran en sus asientos. Un hombre, que parecía tener unos 40 y tantos años, entró a grandes zancadas, alto e inflexible. Sus túnicas oscuras estaban sutilmente reforzadas con capas de encantamientos, y su mirada aguda escudriñaba la habitación, atravesando a cada estudiante como un halcón acechando a su presa. Los estudiantes lo reconocieron de inmediato como su profesor. Pero si bien su reputación lo precedía, había algo más en él que creaba una atmósfera inusualmente tensa. El profesor Vercor, un gran maestro de la magia de barrera, tenía una reputación casi legendaria. Su reputación se basaba en el perfeccionismo, la precisión y la obsesión por crear muros y defensas mágicas tan impecables que incluso los hechizos más peligrosos se desmoronarían ante ellos. Vercor no toleraba los errores. Sus clases eran famosas por desafiar incluso a los estudiantes más brillantes, dejando a muchos atrás. No era de los que perdían el tiempo con palabras amables. Se quedó de pie al frente de la clase, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados mientras estudiaba a sus estudiantes con una mirada fría y calculadora, como si evaluara su potencial. Esta, comenzó con voz profunda e inquebrantable, es la rama más importante de la magia. Más crucial que cualquier hechizo o poción. Las barreras son la salvaguardia de la vida misma. Nosotros, como magos, vivimos a merced de fuerzas que escapan a nuestro control. Pero una barrera es lo único que nos separa del abismo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo antes de continuar, con la voz aún más apasionada. Esta disciplina, este arte, no se trata simplemente de crear escudos. Se trata de doblegar la realidad misma, moldear la magia de maneras que ninguna otra disciplina puede. Las barreras se pueden combinar con cualquier otra forma de magia. Las posibilidades son infinitas, dijo, caminando lentamente por la habitación, con voz casi reverente, como si hablara de un antiguo amante. Exigen cálculo rápido, conocimiento profundo y, sobre todo, improvisación. Debes pensar más rápido que las maldiciones que te dirigen. Tus barreras deben ser extensiones de tu mente. Deben actuar antes de que pienses. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Hoy comenzamos. El primer ejercicio será sencillo. Crearán una barrera mágica básica. No demasiado difícil para ninguno de ustedes. Y si fallan, dejó que la amenaza flotara en el aire, lo intentarán de nuevo. Hasta que lo logren. Un tenso silencio llenó la sala mientras los estudiantes se preparaban para lo que estaba por venir. Ahora, concéntrate. Una barrera de fuerza básica. Tu tarea es crear un escudo lo suficientemente fuerte como para resistir 15 segundos. ¿Listo? Vercor levantó su varita y un destello de energía surgió de la punta. Los estudiantes lo imitaron, cada uno intentando invocar sus propias barreras. Los primeros intentos fueron, como mucho, inestables. Algunas barreras se desvanecieron casi de inmediato, mientras que otras flaquearon bajo presión. Pero en cuestión de segundos, unos 30 estudiantes lograron mantener sus barreras en su lugar durante todo el tiempo de la varita, aunque al final les temblaban los brazos. Bien, dijo Vercor con tono seco, sin cambiar apenas el tono. Pero esto es solo el principio. Ahora, subimos el listón. El siguiente desafío fue más complicado. Una barrera de fuerza que no solo debía mantenerse estable, sino también moverse ligeramente, como si fuera capaz de desviar hechizos desde múltiples direcciones. La concentración de los estudiantes aumentó, y aunque algunos intentaron la tarea, solo 10 lograron adaptarse y completar el ejercicio con éxito. Ahora empiezas a comprender la complejidad, dijo Vercor, con un brillo de aprobación en los ojos. Pero no es suficiente. Debes reflexionar. Inténtalo de nuevo y reflexiona más. La siguiente prueba fue aún más difícil.
Una barrera adaptable con un ligero movimiento, que requería que el lanzador se ajustara sobre la marcha. Solo 3 estudiantes lo lograron. Nero, Lilith y otra estudiante de Slytherin, que apenas logró mantener su escudo intacto. La concentración de Nero nunca flaqueó. Sus movimientos eran instintivos, como si la barrera fuera una extensión de sí mismo. A diferencia de muchos otros, que tenían dificultades para concentrarse, Nero encontró una extraña alegría en el desafío. Las sutiles complejidades de la magia de la barrera lo mareaban, allí era donde realmente se sentía como en casa. La voz de Vercor se tornó fría al subir la apuesta. Ahora, la verdadera prueba. Una barrera de 2 caras, unidas a 90 grados, que puede doblarse y adaptarse manteniendo su integridad. Se hizo el silencio. Solo Nero lo logró, su barrera se mantuvo firme en perfecto equilibrio. La sala quedó en silencio, asombrada. La expresión de Vercor permaneció indescifrable, pero sus ojos delataron un destello de sorpresa. Bien hecho, dijo, con un tono que rozaba la aprobación a regañadientes. Eres el primer estudiante que conozco que logra esto en su primera clase. Debe ser Nero Ravenclaw. Bien, dijo Vercor con tono seco, sin cambiar apenas el tono. Pero esto es solo el principio. Ahora, subimos el listón. El siguiente desafío fue más complicado. Una barrera de fuerza que no solo debía mantenerse estable, sino también moverse ligeramente, como si fuera capaz de desviar hechizos desde múltiples direcciones. La concentración de los estudiantes aumentó, y aunque algunos intentaron la tarea, solo 10 lograron adaptarse y completar el ejercicio con éxito. Se inclinó ligeramente y bajó la voz. Tu talento para las barreras no se parece a nada que haya visto. Un talento de nivel X. Te pondrán a prueba aún más, por supuesto, pero es evidente que esta disciplina es tu dominio natural. Nerón procesó las palabras, pero no mostró ninguna reacción. No estaba allí para recibir elogios, sino para insistir. A su alrededor, los demás estudiantes habían dejado de lado momentáneamente su propio entrenamiento. Sus ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba. Algunos susurraban entre sí, otros simplemente observaban, con la tensión flotando en el aire. Vercor, imperturbable, retrocedió un paso. Su expresión era indescifrable, pero ahora había una agudeza en su mirada, como la de un depredador que reconocía a otro de su especie. Lo que siguió fue una serie implacable de pruebas, cada una más compleja que la anterior. Vercor dio instrucciones con eficacia recortada, sin apenas dejar tiempo para el descanso. Las barreras tuvieron que moverse, doblarse, absorber, contrarrestar. En un momento, Nero se vio obligado a reaccionar en un instante, y al siguiente, tuvo que mantener un control preciso sobre capas de magia, cada una con un propósito distinto. La dificultad aumentó. Algunas barreras exigían una concentración inquebrantable, otras requerían una adaptación fluida, respondiendo dinámicamente a las fuerzas externas. Cada vez que Vercor introducía una nueva complicación, Nero se adaptaba, ampliando los límites de lo posible. Nero se adaptó con una facilidad inquietante. Cuanto más complejas se volvían las barreras, más naturales le parecían. No era solo talento, era instinto. Para el 10º desafío, el aula se había vuelto inquietantemente silenciosa. Los demás estudiantes habían dejado de murmurar hacía rato, olvidados sus ejercicios fallidos mientras presenciaban un espectáculo que ninguno esperaba. Vercor exhaló lentamente, observando la ejecución casi perfecta que tenía lugar frente a él. Vercor murmuró en voz baja, demasiado bajo para que la mayoría pudiera oírlo. ¡Qué monstruo absoluto! Capítulo 32. El arte de las barreras parte 2. ¡Qué monstruo tan absoluto! La sala quedó atónita, aunque muchos estudiantes ahora estaban más asombrados que incrédulos. Nero, aún sereno, sintió que su pecho se llenaba de alegría. Este era su elemento. Crear barreras le resultaba tan natural como respirar. Amaba este proceso de crear, analizar y adaptar sobre la marcha. Al final Vercor ya no pudo reprimir su admiración. El orgulloso y austero profesor de repente cambió por completo su comportamiento. El instructor imperioso y distante había sido reemplazado por alguien mucho más parecido a Flitwick, un profesor apasionado y sobreexcitado al borde de una revelación existencial. Señor Ravenclaw, no, Nero. Comenzó, casi mareado. Es usted un prodigio. Un verdadero prodigio. Debo hablar con el profesor Dumbledore de inmediato. Semejante talento para las barreras no puede desperdiciarse aquí. Debe ser educado adecuadamente, por el bien de la magia misma. Sin decir otra palabra, el profesor Vercor se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, con las manos temblando de emoción. Los estudiantes intercambiaron miradas confusas. ¿Qué se supone que hagamos ahora?
Le gritó alguien. Creo que simplemente, esperar. Respondió otro, vacilante. Algunos estudiantes susurraban nerviosos, temiendo que algo hubiera salido terriblemente mal. Muchos estudiantes del castillo recordarían este día por el resto de sus vidas. Se suponía que sería un fin de semana tranquilo en Hogwarts. Los estudiantes estaban descansando en las salas comunes, algunos poniéndose al día con sus tareas, otros disfrutando de un merecido descanso. Esa paz quedó destrozada. Una voz fuerte y ensordecedora resonó por los pasillos, una voz que transmitía locura. Dumbledore. 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 Los estudiantes se incorporaron de golpe, los libros salieron volando y un estudiante de primer año dejó escapar un grito ahogado antes de esconderse bajo un banco. Los ecos resonaron en las paredes de piedra, y más de un retrato chilló alarmado, corriendo hacia otros cuadros para ponerse a salvo. En el aula de transformaciones, la profesora McGonagall casi dejó caer su taza de té. Se levantó de golpe, alarmada. ¿Qué en nombre de Merlín? En la torre de astronomía, varios estudiantes que miraban a través de telescopios casi se caen. En ese momento, un grupo de Gryffindors en la sala común discutía enfrascados en una pelea sobre qué fantasma de Hogwarts ganaría. De repente, toda la torre se estremeció. Eso sonó como si alguien hubiera escapado de Azkaban. No, escóndanse todos. Es el señor oscuro. Ha vuelto y quiere atacar al director. Un estudiante de tercer año se agarró el pecho. ¿Es él? Susurró horrorizado. ¿De verdad ha vuelto el señor oscuro? De vuelta en el pasillo, el profesor Vercor corría, con la túnica ondeando, el cabello despeinado y los ojos desorbitados con esa intensidad maníaca normalmente reservada para los inventores locos o las personas que acababan de descubrir que la biblioteca cerraba en 5 minutos. Fuera del camino. Gritó, abriéndose paso a empujones entre un grupo de Ravenclaws que apenas tuvieron tiempo de gritar antes de saltar por encima de una armadura. Un estudiante de segundo año parpadeó. ¿Acaba de hacer parkour? La armadura, claramente poco acostumbrada a formar parte de la rutina de entrenamiento, se tambaleó violentamente antes de desplomarse. Peeves, que había estado merodeando cerca, soltó una carcajada de alegría. Oh, la vieja se ha vuelto loca. Eso estuvo incluso mejor que cuando McGonagall probó la cerveza de mantequilla la Navidad pasada. Vercor, impasible ante la destrucción que lo azotaba, dobló una esquina tan rápido que casi fue aniquilado. Tenía una sola misión: alcanzar al director. Tontería. En ese momento, la entrada del gran comedor se abrió de golpe, provocando que varios estudiantes se atragantaran con la comida. Un prefecto de Slytherin gritó. ¿Quién dejó entrar a los dementores? Abajo, en las mazmorras, la pluma de Snape se partió por la mitad por el volumen del sonido. Sus ojos temblaron. Dejó los ingredientes de la poción muy despacio, se levantó y salió de la habitación con una expresión cada vez más asesina. Y en los pasillos principales, un cierto vigilante esquive estaba harto. Argus Filch se incorporó de golpe, agarrando su escoba como un caballero empuñando una espada. Su gata, la señora Norris, siseó en señal de acuerdo. Otra vez no. Otra vez no. Exclamó furioso, saliendo furioso de su despacho. Reconocía el sonido de las travesuras de un poltergeist al oírlo. Había sufrido años de las tonterías de Peeves, y esta vez, el poltergeist había ido demasiado lejos. Espera a que te golpee con mi escoba, maldito poltergeist, murmuró, yéndose furioso en busca del ruido. Espera a que te golpee con mi escoba, maldito poltergeist, murmuró, yéndose furioso en busca del ruido. Molestas. Molestas. Aulló Filch, blandiendo su escoba como si fuera un arma. Sus botas golpeaban agresivamente contra el suelo de piedra mientras cargaba hacia la fuente del ruido. Los estudiantes saltaban para apartarse de su camino. Mientras tanto, Vercor llegó a la oficina de Dumbledore, jadeando. Se arrojó frente a la gárgola que bloqueaba la entrada. Tomando una respiración profunda, rugió. Exijo una audiencia con Dumbledore. Un Hufflepuff de segundo año, que pasó en el momento equivocado, gritó y salió corriendo en la dirección opuesta. Los ojos de Vercor brillaron con una devoción febril. Este estudiante, Nero Ravenclaw, es la reencarnación de Merlín para las barreras. No, espera. Exclamó de repente, agarrándose el pecho como si hubiera recibido una revelación divina. No había ningún especialista en barreras a nivel de Merlín. Se giró hacia la estatua, señalando dramáticamente. Nerón será el primer Merlín que venga. La estatua de la gárgola permaneció inmóvil. Dumbledore. Durante 10 minutos, Vercor despotricó contra el guardián de piedra.
Tras numerosos intentos fallidos de convencer a la gárgola de que abriera, empezó a recurrir a insultos bastante ingeniosos. Terco, pedazo de piedra encantado. ¿Te han bañado en cera? Abre la puerta. Silencio. Tope de puerta alado y cabeza de piedra. Si me dieran un nut por cada vez que fallaste en tu trabajo, sería lo suficientemente rico como para comprarte un reemplazo. Más silencio. Vamos, pisapapeles gigante. ¿Tu frase de activación es Vercor es un genio? Porque si es así, con gusto la repetiré hasta que te abras. En ese momento, incluso la estatua de la gárgola pareció juzgarlo visiblemente. La voz que lo interrumpió era más aguda que una poción agudizadora del ingenio recién hecha. ¿Qué carajo crees que estás haciendo, Vercor? De las sombras emergió nadie menos que Severus Snape, con su túnica negra ondeando mientras se acercaba y su rostro tallado por un desdén puro y nada divertido. ¿Estás peleando con una gárgola, Vercor? Vercor se giró, aún sin aliento. Olvídate de la maldita gárgola. Debo hablar con Dumbledore inmediatamente. Señaló con un dedo tembloroso. El talento de Nerón no se puede desperdiciar aquí. Si es necesario, me quedaré todo el día. Pisó a fondo. Todo el día. La expresión de Snape no cambió. Su mirada, sin embargo, se agudizó. El director, dijo muy lentamente, no está aquí este fin de semana. Silencio. La expresión de Snape no cambió. Su mirada, sin embargo, se agudizó. El director, dijo muy lentamente, no está aquí este fin de semana. Silencio. La tensión en el aire era palpable. Un estudiante de primer año que pasaba tropezó con sus propios pies en la opresiva incomodidad. A Vercor se le desinfló el pecho. Su entusiasmo se desvaneció. Miró de reojo a la gárgola y murmuró algo en voz baja, probablemente dirigido a la gárgola, mientras sus labios se torcían en señal de traición. Bueno, murmuró, aclarándose la garganta. Qué lástima. Se giró rígidamente, se alisó la túnica y se alejó como si nada hubiera sucedido. En ese momento llegó Filch blandiendo su escoba. Se detuvo en seco, con los ojos fijos en Snape. Profesor Snape, ¿así que era usted? Frunció el ceño. Creí que era Peeves. Casi le doy un golpe con la escoba sin querer. La mirada de Snape se intensificó. Filch se rascó la cabeza. ¿A qué viene todo este alboroto? Por un largo momento, Snape consideró explicarlo. Luego, sabiamente, decidió no hacerlo. En cambio, con un largo y sufrido suspiro, murmuró. Te aseguro, Filch, que sea lo que sea, ciertamente no vale la pena tu escoba. Filch, ajeno al sarcasmo de Snape, tarareó pensativo. Ah. ¿Es esta una nueva forma de pedirle un aumento al director que has ideado? Quizás debería probarla. Snape hizo una pausa. Por primera vez ese día, algo en su expresión se quebró, un destello casi imperceptible de incredulidad. Luego, sin decir otra palabra, se giró bruscamente y sus ropas ondearon dramáticamente tras él mientras huía de la conversación. Filch lo vio irse, frotándose la barbilla. Debería preguntarle la próxima vez si este método realmente le consiguió un aumento, la señora Norris maulló. Filch asintió solemnemente. Exacto, niña. Quizá empiece con Ministrador Bagnold. Ministrador Bagnold. En algún lugar a lo lejos, Hogwarts se preparó colectivamente para otro desastre. Capítulo 33. El espíritu de Ravenclaw. Habían pasado algunas semanas desde que el incidente Vercor sacudió a Hogwarts hasta sus cimientos. Aunque las clases continuaron normalmente, muchos alumnos de primer año parecían desanimados y su entusiasmo opacado por los acontecimientos recientes. Nero no pudo evitar notar que dos de sus compañeros de habitación, Callum Ashridge y Theo Ainurig, parecían particularmente devastados. Sus hombros estaban caídos, con la mirada vacía, como si el peso del mundo mágico descansara sobre ellos. Decidió llamarlos. Callum, Theo, ¿qué pasa? Parece que un dementor les acaba de dar una comida completa. Theo suspiró profundamente. ¿Cómo pudiste entenderlo, Nero? Eres el gran heredero de Ravenclaw. Pero nosotros... Ni siquiera podemos levantar una pluma con nuestras varitas, mientras que tú haces que docenas de ellos bailen sin varita y sin cánticos como si nada. Peor aún, nuestras evaluaciones de talento fueron lamentables. ¿Cómo podremos aspirar a convertirnos en los magos legendarios que soñamos ser? Añadió Callum con la voz cargada de frustración. Ah, ya veo, pensó Nerón. Recordó que Callum una vez se jactó de querer batir todos los récords en las pruebas de talento. Ver su ambición frustrada hizo que Nerón se detuviera antes de hablar. Entonces, Callum, dijo pensativo, ¿sabes qué rango de talento recibió mi antepasada, Rowena Ravenclaw?
Para entonces, otros estudiantes de Ravenclaw habían comenzado a sintonizar la conversación, atraídos por la curiosidad. No lo sé, admitió Callum. Probablemente ex-SSU. Nero negó con la cabeza. El cristal usado para evaluar talentos se creó después de su época. En aquel entonces no había clasificaciones, ni categorías definidas que le indicaran lo que podía o no podía hacer. Rowena Ravenclaw y sus compañeras tuvieron que forjar su propio camino sin guía, sin una ruta predefinida hacia la grandeza. Ese es el objetivo de las pruebas de talentos. Darnos una hoja de ruta. Pero una hoja de ruta no es el viaje en sí mismo. Un murmullo de asentimiento se extendió entre los oyentes. Cuando hice mi examen, continuó Nero, el profesor Flitwick compartió conmigo algo que he hecho mío. El talento es la base, no el techo. Pasión, perseverancia y curiosidad. Eso es lo que define a un mago verdaderamente grande. ¿Sabías que el propio profesor Flitwick solo obtuvo una calificación de aceptable en encantamientos? Aún así, se convirtió en uno de los mejores duelistas de nuestro tiempo. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Flitwick mientras escuchaba la conversación desde la mesa del personal, asintiendo con aprobación. Entonces, dime, Theo, Callum, ¿por qué ya están decidiendo dónde está su techo cuando apenas han comenzado a escalar? Callum y Theo intercambiaron miradas, sus expresiones cambiaron lentamente de la resignación a algo más pensativo. Un día, continuó Nero, quizás me enfrente a un muro que parezca imposible de romper. Pero me niego a aceptar que sea inquebrantable. Haré todo lo posible por derribarlo. Y tú también lo harás. Para entonces, toda la mesa de Ravenclaw se había quedado en silencio, todos los estudiantes estaban pendientes de las palabras de Nero. Theo, Callum, somos Ravenclaw. Valoramos la sabiduría, el ingenio y la creatividad. Llevamos 7 años en Hogwarts, con acceso directo a algunos de los mejores profesores del mundo. Y lo que es más importante, tenemos miles de libros, miles de conocimientos a los que quizá nunca tengamos la oportunidad de acceder después de graduarnos. La voz de Nero transmitía una pasión renovada. ¿Entiendes cuántos obstáculos puedes superar con el conocimiento? ¿Cuántos hechizos, encantamientos y descubrimientos se encuentran más allá de nuestra comprensión actual? ¿De verdad quieres irte de Hogwarts algún día y arrepentirte de no haber aprovechado esta oportunidad lo suficientemente en serio? Nero negó con la cabeza. El cristal usado para evaluar talentos se creó después de su época. En aquel entonces no había clasificaciones, ni categorías definidas que le indicaran lo que podía o no podía hacer. Rowena Ravenclaw y sus compañeras tuvieron que forjar su propio camino sin guía, sin una ruta predefinida hacia la grandeza. Ese es el objetivo de las pruebas de talentos. Darnos una hoja de ruta. Pero una hoja de ruta no es el viaje en sí mismo. Theo y Callum asintieron lentamente. La niebla de su desesperación comenzó a disiparse. Marco, llamó Nero a otro de sus compañeros de habitación, ¿cuántos días nos quedan para graduarnos? No estoy seguro, Nero, admitió Marcus. Hogwarts empieza el 1 de septiembre y se extiende hasta finales de junio. Tenemos vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. Eso significa que los estudiantes que se quedan en Hogwarts todo el año tienen unos 280 días para aprender de una de las mejores bibliotecas del mundo. ¿Quiénes vuelven a casa cada día de vacaciones? Solo tienen unos 170 días. Los murmullos se extendieron por el grupo mientras hacían los cálculos. Nos quedamos en Hogwarts 7 años, continuó Nero. Son 1960 días si te quedas en cada día festivo. Si te vas en cada descanso, solo tienes 1190 días. Y ya hemos perdido 2 meses de nuestro primer año. Dejó que la realidad le afectara. Para los que se quedan, ya hemos gastado el 21% de este año. Para los que se van, es el 35%. Los murmullos se extendieron por el grupo mientras hacían los cálculos. Nos quedamos en Hogwarts 7 años, continuó Nero. Son 1960 días si te quedas en cada día festivo. Si te vas en cada descanso, solo tienes 1190 días. Y ya hemos perdido 2 meses de nuestro primer año. Dejó que la realidad le afectara. Para los que se quedan, ya hemos gastado el 21% de este año. Para los que se van, es el 35%. Silencio. Entonces, la comprensión se dibujó en sus rostros. Callum, Theo, Marcus, nuestro tiempo es limitado y precioso. Si somos verdaderos Ravenclaws, ¿no deberíamos aprovechar al máximo los invaluables días que nos quedan este año? Los ojos de Nero brillaban de determinación. No estaríamos faltando al respeto a la biblioteca de Hogwarts si no intentáramos absorber hasta el último gramo de conocimiento que ofrece.
El peso de sus palabras se apoderó de la mesa. Una transformación lenta pero constante se extendió entre los estudiantes de Ravenclaw. Kallum y Theo se erguieron, sus expresiones pasando de la autocompasión a la resolución. Tienes razón, dijo Theo, poniéndose de pie. Nosotros definiremos nuestros propios límites. Kallum asintió con firmeza. Sí. Hora de estudiar. Uno a uno, los estudiantes de Ravenclaw comenzaron a levantarse, murmurando entre ellos, y la determinación reemplazó su anterior tristeza. En cuestión de minutos, estalló un frenesí de estudio. Estudiantes de primero, segundo e incluso algunos de último año, todos corrían a la biblioteca, ansiosos por aprovechar la oportunidad que habían estado desaprovechando. Madame Pince lo describiría más tarde como uno de los días más inesperadamente felices de su carrera. Sin embargo, las palabras de Nero resonaron no solo entre los estudiantes de Ravenclaw, su discurso llegó a oídos de aquellos de todas las casas, aquellos que tenían el coraje de un león, la lealtad de un tejón y la astucia de una serpiente. Hogwarts estaba a punto de entrar en un período de agitación sin precedentes. Capítulo 34. Espíritu de Hogwarts. Mientras los estudiantes de Ravenclaw corrían hacia la biblioteca, motivados por las conmovedoras palabras de Nero, los estudiantes de las otras casas se quedaron quietos, sus pensamientos se dirigían hacia el significado de lo que acababan de escuchar. Ember, Alaric y Lilith sintieron el peso de esas palabras, procesándolas a través de la lente de los valores de sus propias casas, y los tres se dieron cuenta de la importancia de aprovechar el tiempo que tenían en Hogwarts. Tiempo. Nerón lo había enfatizado una y otra vez, y sonaba cierto en cada rincón de la escuela. El tiempo era lo más preciado que tenían y no podían permitirse desperdiciarlo. Fue Ember quien se puso de pie primero, su ardiente espíritu de Gryffindor no estaba dispuesto a ser superado. Caminaba con determinación, su pelo rojo intenso casi parecía crujir de energía. Nero tiene razón, ¿sabes? Dijo, con la voz lo suficientemente alta como para llamar la atención frente a las mesas de Gryffindor. El tiempo se nos escapa. Cada día que perdemos es un día menos para convertirnos en los magos y brujas que queremos ser. Y si no aprovechamos al máximo cada minuto que tenemos aquí, no solo nos estamos deshonrando a nosotros mismos, sino también al legado de nuestra casa. Hizo una pausa por un momento, dejando que el peso de sus palabras penetrara en ella. Los ojos verdes de Ember recorrieron la habitación y se fijaron en sus compañeros Gryffindors. Piensa en Godric Gryffindor. ¿Crees que se quedó sentado esperando a que la grandeza le cayera en las manos? No. Luchó por ella. Cada día, se esforzaba a sí mismo y a sus amigos por ser mejores, más valientes, más fuertes. No desperdició ni un segundo. Y si de verdad somos Gryffindors, tampoco podemos permitirnos desperdiciar este tiempo. Se escuchó un suave murmullo que recorrió la habitación. El poder de las palabras de Ember incendió los corazones de sus compañeros de casa. La voz de Ember era baja pero firme mientras continuaba. No digo que todos debamos convertirnos en eruditos. No se trata solo de leer libros en la biblioteca, aunque sé que los Ravenclaw se lo van a pasar bomba. No. Pero cada uno de nosotros tiene algo que ha estado evitando, algo que ha sido demasiado difícil o demasiado aterrador para intentarlo. Ya sea aprender ese nuevo encantamiento, descifrar los hechizos más difíciles o incluso retar a alguien a duelo. Sea lo que sea, ahora es el momento. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Godric Gryffindor fue proactivo tras lo que quería. Y nosotros podemos hacer lo mismo. La sala se sumió en el silencio a medida que más Gryffindors asentían, comprendiendo lo que Ember les pedía. No se trataba solo de estudiar mucho, sino de arriesgarse, superar los límites y hacerlo juntos como casa. Cuando el fuego en los ojos de Ember se apagó, ella sonrió. Así que, hagamos una promesa ahora mismo, aquí y ahora. Aceptaremos el reto. Todos y cada uno de nosotros. Actuaremos. Y cuando Ravenclaw mire atrás dentro de un mes, les demostraremos que no vamos a dejar que se adelanten. Esto es Gryffindor. Este es nuestro momento. Vamos. Los estudiantes de Gryffindor se miraron, levantándose lentamente de sus asientos. El aire vibraba de emoción. Ember había encendido una chispa, y ahora la casa ardía con más fuerza que nunca. Era hora de que Gryffindor hiciera su jugada. Mientras tanto, del lado de Hufflepuff, Alaric se puso de pie. Su espeso cabello castaño estaba ligeramente despeinado, pero la seriedad en sus cálidos ojos era inconfundible. Las palabras de su amigo Nero resonaban en su mente mientras observaba a sus compañeros de casa. Los Hufflepuff eran conocidos por su lealtad, trabajo duro y humildad, pero Alaric también sentía la presión crecer en su interior. No podía quedarse de brazos cruzados y dejar que el tiempo pasara.
Estoy de acuerdo con Ember, dijo Alaric, con su voz firme y clara, llevando el peso de sus pensamientos. El tiempo es oro y se nos escapa de las manos. No podemos permitirnos dejarlo pasar mientras otras casas se adelantan. Pero, ¿sabes? Hay algo más. Últimamente he estado pensando mucho en Helga Hufflepuff. Nuestra fundadora, mi antepasada, no construyó esta casa con manos ociosas. La construyó con la idea de que podemos hacer algo con nuestro tiempo. Podemos trabajar juntos y lograr más de lo que jamás imaginamos. Alaric respiró hondo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Helga no solo trabajaba duro sola. Unía a la gente. Creía en la lealtad, en apoyarnos mutuamente. Eso es lo que la hizo tan grande. Y eso es lo que nos hace grandes. Tenemos el poder de forjar nuestro futuro, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos apoyarnos, desafiarnos y animarnos mutuamente a avanzar. Hizo una pausa y su mirada recorrió la habitación, observando los rostros de sus compañeros Hufflepuff mientras escuchaban atentamente. ¿Y si empezamos a formar grupos de estudio? No solo para preparar los exámenes, sino para compartir conocimientos, pociones, criaturas mágicas, amuletos, lo que sea que nos apasione. ¿Y si nos ayudáramos mutuamente a aprender nuevas habilidades y a mejorar en algo que nos cuesta? No importa lo grande o pequeño que sea. Lo importante es que trabajamos juntos. No nos limitamos a esperar a que las cosas sucedan. Las hacemos realidad. Las palabras de Alaric quedaron suspendidas en el aire, y por primera vez, los Hufflepuffs comenzaron a vibrar de entusiasmo. La idea de trabajar juntos, como equipo, para fortalecernos como casa parecía algo que todos apoyaban. Pero la cuestión es esta, continuó Alaric, bajando la voz, no podemos dejar que Ravenclaw o Gryffindor nos superen. Tenemos que aprovechar cada momento. El tiempo es nuestro para aprovecharlo al máximo. Y juntos, seremos mejores de lo que jamás imaginamos. Demostrémosles a todos de qué está hecho Hufflepuff. Hubo una silenciosa determinación mientras los estudiantes de Hufflepuff intercambiaban miradas y asentían. El grupo empezó a crecer con un nuevo propósito mientras los estudiantes discutían sus próximos pasos, deseosos de aprovechar al máximo su tiempo en Hogwarts. Por fin, Lilith se levantó de su asiento en el rincón de Slytherin. Sus ojos brillaban con una intensidad serena, pero su voz era serena, firme y llena de una convicción profunda. Había estado meditando en las palabras de Nero, sintiendo que resonaban con sus propias ambiciones. El tiempo, más que nada, era una moneda poderosa. Y no iba a dejarlo escapar, no cuando había tanto por lograr. He estado pensando en lo que dijo Nero, comenzó Lilith, su voz interrumpiendo los murmullos de sus compañeros de casa. Y estoy de acuerdo, el tiempo es lo más preciado que tenemos aquí. Pero no se trata solo de pasar cada segundo en la biblioteca o de buscar conocimiento. Los Slytherin usamos el tiempo de una manera diferente. No solo trabajamos duro, sino que trabajamos con inteligencia. Eso es lo que nos distingue. Hizo una pausa, con los ojos brillando de orgullo. ¿Crees que Salazar Slytherin se quedó sentado esperando a que el mundo le diera el poder? Claro que no. Tomó lo que era suyo y lo impuso. Era astuto, calculador y decisivo. Sabía cuándo atacar y cuándo esperar. Y siempre se aseguraba de que el tiempo contara. La mirada de Lilith se agudizó, fijándose en sus compañeras de casa mientras continuaba. No digo que debamos apresurarnos en todo. Pero debemos concentrarnos en lo que importa. Necesitamos dominar nuestras habilidades, refinar nuestra magia y agudizar nuestro intelecto. No tenemos que seguir el mismo camino que Ravenclaw se traza. Pero sí debemos ser más ingeniosos que ellos. Tenemos que convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, y para ello, necesitamos ser estratégicos con nuestro tiempo. Ya sea perfeccionando un hechizo complejo, aprendiendo a controlar mejor una transfiguración o perfeccionando nuestros talentos sutilmente, depende de nosotros decidir cómo usar nuestro tiempo sabiamente. Hubo un momento de silencio en la sala, mientras el peso de sus palabras se instalaba en las mentes de los estudiantes de Slytherin. La tensión en la sala era palpable, pero no se trataba solo de una rivalidad competitiva, sino de un silencioso reconocimiento del poder que todos poseían, si decidían ejercerlo. No podemos permitirnos que Ravenclaw se adelante demasiado, añadió Lilith, con voz ahora tranquila pero firme. Son ambiciosos, pero nosotros también. Tenemos que demostrar que Slytherin es más que astuto. Somos la casa que planea. Sabemos aprovechar al máximo nuestro tiempo y demostraremos al mundo que nadie, ni siquiera Ravenclaw, puede ser más astuto que nosotros. Haremos que nuestro tiempo aquí cuente. El ambiente en cada casa se llenó de una nueva energía, una chispa encendida por las palabras de Ember, Alaric y Lilith.
Aunque aún eran estudiantes de primer año, habían encontrado sus propias maneras de desafiar a sus compañeros de casa y ayudarlos a comprender la verdad de las palabras de Nero. El tiempo era lo más preciado que tenían en Hogwarts, y no podían permitirse desperdiciarlo. Ahora cada casa estaba decidida a aceptar el desafío, a utilizar cada momento sabiamente y a hacer de su tiempo en Hogwarts algo que recordarían con orgullo. Y a medida que los estudiantes se dispersaban, se palpaba una sensación de unidad, rivalidad y propósito. Era evidente que el fuego que Nero había encendido no se limitaba solo a Ravenclaw. Todas las casas de Hogwarts estaban a punto de entrar en una nueva era de superación personal, y nadie, y menos Ravenclaw, iba a quedarse atrás. Capítulo 35. Se acercan las vacaciones de Navidad. Las vacaciones de Navidad se acercaban a pasos agigantados y los estudiantes ya podían sentir la emoción en el aire. Los rumores habituales de que Hogwarts está embrujado por fantasmas que llevan bastones de caramelo o el susurro ocasional de regalos secretos escondidos en los pasillos no fueron los temas candentes este año. No, esta vez fue algo mucho más peculiar. Un frenesí de estudio en todo el colegio. El entusiasmo desatado por Nero, en ver a Alaric y Lilith aún no se había apagado, y el resultado fue una temporada navideña inusual en Hogwarts. Se había convertido en algo cotidiano ver a los estudiantes recibir críticas de sus padres. Las cartas estaban cada vez más llenas de preocupación frenética, ya que los padres enviaban mensajes largos y regañadores sobre cómo los estudiantes deberían volver a casa para las vacaciones y pasar tiempo con sus familias en lugar de encerrarse en la biblioteca. Un grito particularmente creativo que resonó por todo el gran comedor provino de nadie menos que la madre de Callum Ashridge, la compañera de habitación a quien Nero había ayudado a reavivar el fuego del estudio. ¿A qué te refieres con que te quedas en la escuela a estudiar durante las vacaciones? Tienes 11 años, por el amor de Merlín. Tienes toda la vida para estudiar. Vuelve a casa para Navidad ya. Algunos estudiantes rieron mientras pasaban la carta, pero el rostro de Callum se puso de un alarmante tono carmesí. El siguiente error provino de los padres de Lavender Johnson, cuyas preocupaciones eran igualmente extremas pero mucho más emotivas. Lavender. ¿A qué te refieres con que te quedas en Hogwarts? No puedes creer que en las próximas 2 semanas aprenderás más de lo que aprenderías pasando tiempo con tu familia. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no cenamos juntos un domingo como es debido? Vuelve a casa ahora mismo. Lavender suspiró, pero cuando la voz de su madre resonó en el pasillo, asintió con resignación. Lo sé, mamá, volveré a casa el año que viene, probablemente. Se rumoreaba que el propio Dumbledore se había visto obligado a lidiar con algunos padres que eran particularmente vehementes en sus objeciones. Toda la escuela estaba entusiasmada con la idea de estudiar durante las vacaciones, aunque eso hizo que un puñado de familias levantaran las cejas. En la sala de profesores, los profesores mantenían una conversación bastante intensa sobre el giro de los acontecimientos. McGonagall fue la primera en hablar, ajustándose las gafas con el ceño fruncido. Nunca había visto algo así en toda mi carrera, dijo McGonagall, visiblemente sorprendida. Los estudiantes están tan ansiosos por estudiar que han ignorado por completo la idea misma de unas vacaciones como es debido. Yo también, Minerva, dijo Flitwick, y su habitual optimismo se transformó en una especie de leve desconcierto. Incluso un alumno me regañó porque quise terminar la clase un minuto antes. McGonagall abrió mucho los ojos. ¿Regañada? ¿Un estudiante te regañó? ¿Sí? Bueno, técnicamente, un estudiante me pidió que calculara la cantidad exacta de minutos que dedicaríamos a las clases durante 7 años, solo para insistir en que cada uno debía aprovecharse al máximo. Un niño de 13 años me dio un sermón sobre el valor del tiempo. Nunca me había sentido tan culpable por siquiera pensar en terminar una clase antes de tiempo. En ese momento, Snape, que había permanecido en silencio en un rincón, finalmente habló. Su voz estaba cargada de su habitual sarcasmo seco. Te lo advertí, dijo Snape con frialdad, cruzando los brazos sobre su túnica negra. Los herederos son una calamidad, y mira dónde estamos ahora. Estudiantes cantando en los pasillos sobre gestión del tiempo, usando sus ratos libres para estudiar por diversión. ¿Qué sigue? ¿Estudiantes pidiendo más deberes? Sinceramente, Hogwarts nunca ha visto algo así. La profesora Sprout, que había estado escuchando atentamente, sonrió suavemente. Su rostro redondo mostraba una leve diversión. Sin embargo, Hogwarts nunca ha estado tan lleno de vida, Severus, replicó ella con voz suave pero firme. No sé tú, pero a mí me parece una gran novedad. Parece que todo el colegio está vivo. Snape entrecerró los ojos y arqueó una ceja.
¿Vivo, dices? Si por vivo te refieres a caótico, entonces sí, estoy de acuerdo. La profesora McGonagall y Flitwick se inclinaron, ansiosos por escuchar sus pensamientos. Los Gryffindors, empezó con voz desgarrada por el desdén, han decidido que levitar sus libros de texto y lanzarlos por la habitación es un método legítimo para dominar los hechizos. La biblioteca se ha convertido en una zona de guerra, Madame Pince está a un nervio de un colapso total, y esta misma mañana casi me decapita un ejemplar descuidado de transformaciones intermedias. Frunció el ceño. Le aseguro que no exagero. Flitwick dejó escapar una risa silenciosa, pero Snape estaba lejos de terminar. Mientras tanto, los Slytherin se han encargado de transformar sus túnicas en dragones en miniatura. Dragones en miniatura. Porque, al parecer, ahora la moda debería escupir fuego. Tuve que apagar el fuego de la manga de un alumno de tercer año durante pociones. Y antes de que pregunten, sí, los dragones son bastante realistas. Las marcas de garras y las quemaduras en el escritorio de mi clase lo demuestran. McGonagall murmuró algo sobre creatividad, pero Snape siguió adelante. Los Hufflepuff, continuó con un tono de incredulidad, han transformado su sala común en un auténtico jardín interior. Con fauna. Me han informado de que tienen una familia de Boutroukles viviendo en su mesa de centro, sus sofás están invadidos por la hiedra carnívora y, como la moderación les es ajena, ahora tienen un estanque. Un estanque, Minerva. Se cruzó de brazos. La profesora Sprout sonreía con inconfundible orgullo. Y luego, dijo Snape arrastrando las palabras, fijando la mirada en el techo como si buscara paciencia divina, están los Ravenclaw. Tocados académicamente. Increíblemente inteligentes. Y aún así, inhaló profundamente. Se han encargado de organizar torneos de debate a medianoche sobre temas tan urgentes como la ética de los viajes en el tiempo y si te aplicas un encantamiento desmemorizante, ¿se considera copiar en un examen? Su voz se convirtió en un susurro venenoso. Y justo esta mañana, intercepté una petición titulada, ¿deberíamos, como casa, intentar construir un giratiempo? Un silencio denso invadió la sala. Entonces Flitwick, encantado, murmuró, innovador. ¿Innovador? Siseó. Si esta locura continúa, no nos quedará escuela donde enseñar. Tendremos una ruina en llamas, cubierta de maleza y llena de pergaminos, sostenida por la locura y un desprecio agresivo por las normas escolares. Los profesores intercambiaron miradas, que iban desde la diversión hasta una leve alarma. Antes de que nadie pudiera responder, un gruñido de cansancio llenó la sala. El profesor Thornfield, que había estado escuchando en silencio desde atrás, finalmente resopló. Los tiempos están cambiando. Los estudiantes están entusiasmados. Les enseñamos a defenderse, y en cambio, compiten para ver quién puede inventar el hechizo más innovador de la clase. Es un caos. Un silencio denso invadió la sala mientras todos reflexionaban sobre lo absurdo de su situación. Entonces, finalmente, McGonagall suspiró. ¿Crees que deberíamos pedirle un aumento a Dumbledore? Preguntó, frotándose las sienes. Flitwick se animó al oír esto. De hecho, Filch me dijo que Severus ha encontrado una forma bastante creativa de negociar su salario, y tenía pensado preguntarle al respecto. Snape, que había estado bebiendo su té en silencio con creciente irritación, se quedó paralizado. Su mirada se fijó en Flitwick, entrecerrándose peligrosamente. ¿Qué? Dijo Filch. Preguntó con la voz cargada de sospecha. Ah, algo sobre que desarrollaste un nuevo método para pedirle un aumento al director, respondió Flitwick con inocencia. La verdad es que pareció bastante inspirado. Hubo un momento de silencio. Entonces Snape dejó su taza de té con tanta fuerza que toda la mesa tembló. ¡Qué disparate! Inhaló profundamente, controlando visiblemente su ira. Por última vez, no iba a pedir un aumento. Flitwick intercambió miradas divertidas con los demás. ¿Entonces dices que no funcionó? La expresión de Snape se oscureció tanto que por un momento, incluso Vince pareció ligeramente alarmado. Con un resoplido agudo, Snape se puso de pie, con su túnica ondeando dramáticamente. Me voy antes de perder lo que me queda de cordura. La mirada de Snape se intensificó. No tengo ningún interés en hablar de mi salario con ninguno de ustedes. Mientras se dirigía furioso hacia la puerta, Thornfield se inclinó hacia McGonagall. Deberíamos preguntarle a Filch si funcionó, por si acaso. Un gruñido bajo se escuchó en el pasillo, seguido por el chasquido agudo de unas botas que se alejaban. Y por primera vez en mucho tiempo, la sala de profesores de Hogwarts estalló en risas. Capítulo 36. Baila con un fantasma. La sensación ya venía creciendo desde hacía semanas.
Una presencia suave, vigilante, rondando en los límites de la consciencia de Nero. No amenazante ni intrusiva, pero inconfundible. Al principio pensó que era paranoia. Su entrenamiento en oclumancia lo había hecho más consciente de los cambios en su entorno, más en sintonía con la magia y sus rastros. Pero a medida que pasaban los días, él se fue volviendo más seguro. Estaba siendo observado. Por ella. La dama gris, Helena Ravenclaw. Su antepasada. Ella siempre había sido una figura esquiva dentro del castillo. Un centinela silencioso de la torre de Ravenclaw, que rara vez interactúa con los estudiantes más allá de un suave susurro de orientación o algún comentario críptico ocasional. Muchos la encontraban distante, incluso fría. Pero Nero nunca había sentido eso. Desde la primera vez que la vio, había algo más bajo su apariencia, algo cálido, algo melancólico. Y ahora, con las vacaciones de Navidad y las clases interrumpidas temporalmente, finalmente tuvo tiempo de abordarlo. Fue la quietud de la noche lo que le permitió sentirla ahora, el suave zumbido de la magia que flotaba en los pasillos mientras caminaba por los salones tenuemente iluminados del castillo. La luz parpadeante de las antorchas proyectaba largas sombras, pero Nero caminaba sin vacilar, sus pasos ligeros contra el frío suelo de piedra. No tuvo que buscarla. Ella estaba esperando. La dama gris se encontraba junto a una de las grandes ventanas del castillo, contemplando la extensión nevada que se extendía más allá. Su figura etérea brillaba suavemente en la penumbra, y su túnica azul plateada ondeaba como si la llevara una brisa invisible. Si no lo supiera, podría haberla confundido con un retrato que había cobrado vida, un espectro de sabiduría y tristeza tejido en la estructura de Hogwarts. «Me has estado observando», dijo Nero en voz baja. Hace mucho tiempo. El fantasma no se inmutó ni se giró de inmediato. En cambio, permaneció en silencio un instante más antes de finalmente posar su mirada en él. Su expresión era indescifrable. Sus ojos espectrales eran fríos, pero no crueles. «Sí», murmuró. «Y, sin embargo, no pareces tener miedo». Nerón esbozó una pequeña sonrisa cómplice. «¿Por qué tendría miedo de mi propia familia?» El destello de sorpresa en su expresión fue casi imperceptible, pero él lo captó. Una pequeña grieta en la máscara que ella mantenía con tanto esmero. «No sé a qué te refieres», dijo ella, pero había vacilación en su voz. La voz de un fantasma, se dio cuenta, era más que un simple sonido. Cargaba con el peso de su existencia, sus arrepentimientos, sus verdades no dichas. Podría haberla presionado. Podría haberle revelado la verdad que ya sabía. Pero no le haría eso. Aún no. En cambio, simplemente se sentó en el alféizar de la ventana, contemplando el paisaje nevado. «Es una noche preciosa», reflexionó. «Qué paz». Helena lo observaba con cautela. Como si esperara alguna treta, algún motivo oculto. Al no aparecer ninguno, se acercó un poco. «Pocos estudiantes se toman el tiempo para apreciar estas cosas», dijo. «Supongo que no», admitió Nero. «Pero siempre me ha gustado la tranquilidad. Me da tiempo para pensar». Se volvió hacia ella, con voz más suave. «Tiempo para fijarme en las cosas». Un momento de silencio se extendió entre ellos. La figura de Helena era tan majestuosa como siempre, su túnica azul plateada ondeando levemente. Su mirada, pensativa e indescifrable, se encontró con la de él. Nero se acercó lentamente, con expresión abierta e invitadora. «¿Sabías, verdad? Que me fijaría en ti». Apretó los labios y, por primera vez, se percibió cierta vulnerabilidad en su semblante, normalmente sereno. No estaba segura, admitió. Pero tenía esperanzas. «Yo». Helena dudó, y por primera vez, pareció casi insegura. «¿Me recuerdas a alguien?» Los labios de Nerón se arquearon. «¿Rowena?» La figura del fantasma parpadeó levemente, como si la perturbara un viento invisible. «Sí», admitió al fin. «Aunque no sé por qué me preocupa tanto. Porque soy tu descendiente», pensó. Pero en lugar de decirlo, simplemente sonrió. «No eres el primero en decir eso», respondió. «Creo que es un cumplido». Una pequeña sonrisa, casi melancólica, se dibujó en sus labios. Era brillante. Más que brillante. Y, sin embargo, me temo que nunca me entendió del todo. Nero conocía bien la historia. La diadema robada, la huida a Albania, el trágico final. Una hija agobiada para siempre por las expectativas de su madre, una madre que murió sin reconciliarse con el hijo que amaba pero al que no pudo alcanzar. Y. Tom Marvel horrible. «Creo», dijo con cuidado, «que a veces el amor es complicado. Y que el arrepentimiento es más pesado de lo que la mayoría puede soportar». Helena bajó la mirada, como si escudriñara un pasado que solo ella podía ver.
Arrepentimiento, repitió. Sí, persiste. Los dedos de Nerón se curvaron ligeramente contra el borde de piedra. Ya lo había decidido. Algún día, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando dominara la magia necesaria para hacerlo, la liberaría de ese arrepentimiento. Los fantasmas persistían debido a asuntos pendientes. Si pudiera encontrar la manera de concederle paz, tal vez, solo tal vez, ya no estaría atada a Hogwarts por el dolor. Pero no esta noche. Esta noche era para otra cosa. ¿Sabes?, dijo de repente, cambiando de tono, nunca imaginé que pasaría mis vacaciones de Navidad conversando con un fantasma. Pero, siendo sincero, creo que esta es la mejor parte hasta ahora. Elena lo miró, sorprendida por la calidez de su tono. ¿Disfrutas de mi compañía? Claro. Nero ladeó la cabeza. Tienes cierto encanto, ¿sabes? Una larga pausa. Entonces, por primera vez en quizás siglos, Elena Ravenclaw rió. Era suave, casi vacilante, pero real. Un sonido olvidado hacía tiempo en los pasillos de Hogwarts. Y Nero, a pesar de todo, sintió una silenciosa satisfacción por haberlo prolongado. Entonces, envalentonado por el momento, la miró pensativo. ¿Sería un atrevimiento preguntarte si puedo llamarte abuela? Elena se puso rígida. Él esperaba alguna reacción, pero esto, parecía completamente aturdida. Como si nadie en su otra vida se hubiera atrevido a decir algo así. ¿Yo, qué? Nero se encogió de hombros, manteniendo un tono desenfadado. Creo que encaja. Después de todo, eres el guardián de mi casa. Y, bueno, sonrió. No me importaría tener una abuela fantasmal. Ella lo miró fijamente un buen rato, con sus manos translúcidas temblando ligeramente. Entonces, justo cuando él pensaba que ella se negaría. Sí, susurró. Puedes. Una calidez se extendió por su pecho, una victoria silenciosa. Pero antes de que pudiera disfrutarla, Elena hizo algo completamente inesperado. Ella extendió la mano, y le pellizcó suavemente la mejilla. O al menos, lo intentó. Sus dedos fantasmales, carentes de sustancia, simplemente atravesaron su piel, pero la intención era clara. Y por un breve instante, pareció casi traviesa, como una abuela que se burla de su querido nieto. Nero parpadeó. Acabas de... Lo intenté, resopló, y aunque su tono era majestuoso, sus ojos brillaban. Parece que me falta práctica. Se rió. Una risa sincera que resonó por el pasillo vacío. Bueno, dijo, poniéndose de pie y sacudiéndose la túnica. Siempre habrá una próxima vez, abuela. Pasaron la noche juntos, paseando por los tranquilos pasillos de Hogwarts. Ella le contaba historias del castillo, de tiempos pasados, y Nero escuchaba con silenciosa reverencia. Incluso lo condujo al gran salón de baile, un lugar poco común en el Hogwarts moderno, donde demostró una antigua danza cortesana, dando vueltas sin esfuerzo en el aire. Con un poco de persuasión, Nero se unió a ella, moviéndose al ritmo de una canción que solo ella recordaba. Era surrealista, bailar con un fantasma, pero en ese momento, se sintió como la cosa más natural del mundo. Por primera vez en siglos, sintió que la felicidad volvía a despertar en su interior. La noche llegó a un suave final, el aire entre ellos más ligero que nunca. Elena Ravenclaw, la dama gris de Hogwarts, flotaba ante él. Su figura etérea ya no estaba agobiada por siglos de soledad. Cuando Nero se giró para irse, sintió su presencia a sus espaldas, una calidez silenciosa, una promesa silenciosa de que esto era solo el comienzo. Y un día, cuando fuera lo suficientemente fuerte, la liberaría. Capítulo 37. Un caos carmesí. La sala común de Ravenclaw todavía estaba en silencio cuando Nero salió esa mañana, ajustándose la túnica con un suspiro. El castillo estaba inusualmente tranquilo, la mayoría de los estudiantes todavía dormían, disfrutando de la tranquilidad de las vacaciones de invierno. Pero tan pronto como dio un paso adelante, Ember apareció de la nada, sonriendo como si acabara de descubrir el significado de la vida. Antes de que él pudiera siquiera levantar una ceja, Lilith y Alaric se materializaron junto a ella, luciendo demasiado serenos para el caos que estaba a punto de desencadenarse. Nero, Ember le dio una palmada en el hombro. Te necesitamos. ¿Para qué? Preguntó con cautela. Lilith respondió. Un proyecto. Uno que puede o no considerarse un acto de rebelión. Alaric, siempre la voz de la razón, suspiró, pero no objetó. No es tarde para decir que no. Pero, su voz se fue apagando, frotándose la nuca. Será legendario, concluyó Ember por él. Nerón se pellizcó el puente de la nariz. ¿Qué hiciste? La sonrisa de Ember se ensanchó. Lo que hicimos, querido Nero, fue establecer un torneo de duelo subterráneo de primer año. Parpadeó. ¿Qué hiciste?
Un duelo todos contra todos, repitió Ember, con aspecto de estar demasiado satisfecha consigo misma. Solo de primer año. Sin profesores. Solo magia, puro caos y el orgullo de la casa en juego. Hemos estado corriendo la voz Y. Y es demasiado tarde para detenerlo, añadió Lilith suavemente. Nero los miró fijamente. Luego a Alaric. Luego volvió a mirar a Ember. ¿Te das cuenta de que podrían expulsarnos? Ember lo despidió con un gesto. Por favor, Nero. Si nos expulsaran por esto, Hogwarts habría cerrado hace siglos. Es tradición. Lilith asintió. Técnicamente, no es ilegal a menos que nos pillen. Nero suspiró. Debería haberme quedado en la cama. Pero a pesar de sus palabras, las siguió. El lugar de encuentro resultó ser una sala de entrenamiento largamente olvidada, enterrada en lo profundo del castillo, oculta tras una pared encantada que una elfa doméstica con la que Ember se había hecho amiga estaba más que feliz de revelar. La sala era enorme, con suelos de piedra desgastados por siglos de práctica de hechizos. Su alto techo estaba adornado con viejas antorchas que se encendían con la entrada de los estudiantes. Y había muchos estudiantes. Habían llegado casi 100 alumnos de primer año de las 4 casas. Algunos parecían emocionados, otros nerviosos, pero todos estaban entusiasmados. El aire zumbaba con murmullos mientras Ember se subía a una caja y abría los brazos. Bienvenidos, jóvenes brujas y magos, al primer duelo de primer año de Hogwarts, todos contra todos. Anunció, y su voz se oyó por toda la sala. Los estudiantes aplaudieron. Nerón cerró los ojos, sintiendo ya el desastre que estaba a punto de desarrollarse. Así es como funciona. Continuó Ember. Esto es una batalla campal. Si ganas, avanzas. Si pierdes, estás fuera. El último mago o bruja en pie se gana el derecho a presumir eternamente. Hasta que volvamos a hacer esto. Nero abrió un ojo. ¿Planeas hacer algo más? Ember lo ignoró. Dio una palmada. Reúnanse. Comienzan los duelos. En el momento en que volaron los primeros hechizos, todo sentido de orden se desintegró. Un Gryffindor falló un hechizo y abrió un agujero en el suelo. Un Slytherin conjuró serpientes sombrías que se deslizaban por el campo de batalla, silbando amenazadoramente. Un Ravenclaw transfiguró la varita de alguien en una cuchara. Un Hufflepuff convocó un enjambre entero de abejas encantadas. ¿De dónde sacaste eso? Gritó alguien mientras el zumbido llenaba el aire. No hagas preguntas si no quieres respuestas. Gritó Hufflepuff. Fue un completo caos. Lilith, tan serena como siempre, esquivó un hechizo con la gracia de una bailarina. Alaric, normalmente el más apacible, se había convertido en una absoluta fuerza de la naturaleza, derribando a los estudiantes con ráfagas de viento y hechizos de presión bien ubicados. ¿Y Ember? Ember se reía. Ella volteó una mesa de duelo como una acróbata, rodando suavemente hasta ponerse de pie antes de enviar una cadena de chispas de fuego para desarmar a un estudiante de Slytherin. Mientras tanto, Nerón no se había movido. Se quedó al borde del caos, con los brazos cruzados, observando con ojos agudos y calculadores. Estaba esperando. Observando el desastre que se desarrollaba. No tardaron mucho en empezar los susurros. ¿Por qué Nero no ha peleado aún? ¿Crees que tiene miedo? Quizás solo habla. Es un genio en los libros, pero ¿puede pelear de verdad? Algunos estudiantes intercambiaron miradas inquietas. No. Está esperando. ¿Para qué? No obtuvieron respuesta. Ember, captando los murmullos, se giró hacia él con una sonrisa burlona. Muy bien, ratón de biblioteca. Es hora de demostrar que eres más que un simple cerebro de Ravenclaw. Nero suspiró, encogiendo los hombros. Bien. En el momento en que dio un paso adelante, la atmósfera cambió. Un Slytherin con aire arrogante se burló. ¿Ah, sí? ¿El genio por fin quiere jugar? Nero ladeó la cabeza. Pruébame. El duelo duró 2 segundos. La varita del Slytherin apenas tuvo tiempo de moverse cuando una barrera translúcida apareció entre ellos. Su hechizo rebotó al instante, impactándolos en el pecho y derribándolo. La habitación se congeló. Entonces, 3 estudiantes más se unieron. Un Gryffindor lanzó un maleficio de cosquillas. Un Slytherin lanzó un encantamiento desarmador. Un Hufflepuff intentó flanquearlo con una maldición de atar el cuerpo. Nerón apenas se movió. Con un movimiento de sus dedos, las barreras cobraron forma, ondulando el aire a su alrededor. El maleficio de cosquillas se dispersó en la nada. El encantamiento desarmador rebotó, haciendo volar la varita del Slytherin. Se unieron una docena más. Llovían hechizos por todos lados.
Aturdidores, maleficios, conjuros, pero Nero se mantenía en pie en medio del caos como un monolito inmóvil. Cada ataque era desviado, absorbido o repelido contra sus oponentes. Su control era absoluto. Sus barreras se formaban y desaparecían en una intrincada danza. Un oponente caía. Luego otro. Y otro. Los tres finalistas se lanzaron juntos. Nerón finalmente se movió. Un paso adelante. Un gesto amplio. El suelo bajo sus oponentes relucía cuando Nero blandió su varita, y la sólida piedra pareció desvanecerse en el aire. No había desaparecido del todo, solo se había transformado en una superficie perfectamente transparente, como el cristal. Desorientados, sus oponentes gritaron al encontrar lo que parecía ser un espacio vacío. Sus instintos los traicionaron al tropezar. Antes de que pudieran recuperarse, el suelo se ablandó, convirtiéndose momentáneamente en algo parecido a arcilla espesa, arrastrándolos justo lo suficiente como para desequilibrarlos. Un último movimiento de muñeca de Nero y la piedra volvió a su estado original, dejando a sus oponentes despatarrado en el suelo. Inofensivo. Pero humillante. Silencio. Luego, el pandemonio. ¿Qué fue eso? Ni siquiera se movió. Eso no fue justo. Nerón se sacudió la túnica, indiferente. Peleo con inteligencia. Desde entonces nadie quiso batirse en duelo con él. Justo cuando empezaban los partidos finales, las puertas se abrieron de golpe. Flitwick. McGonagall. Snape. Toda la habitación se quedó congelada. El pequeño cuerpo de Flitwick tembló de indignación. ¿Qué significa esto? El caos estalló de nuevo. Mientras los estudiantes corrían hacia las salidas, Nero agarró a Ember por la muñeca y se lanzó hacia las sombras. Mientras se agachaban detrás de una estatua, jadeando, Ember se echó a reír. Eso fue increíble. Nero suspiró. ¿Estás loco? Ella sonrió. ¿Y te encanta? Él no respondió. Pero tampoco lo negó. A la mañana siguiente, Hogwarts estaba animado. Nadie sabía quién había iniciado el torneo, pero los rumores se habían disparado de la noche a la mañana. Algunos murmuraban que se trataba de un ritual de iniciación, una prueba clandestina para demostrar la valía a los estudiantes más fuertes. Otros juraban que había sido organizado por una sociedad secreta de duelos que solo aceptaba a la élite. Muchos más descartaron esas ideas y afirmaron que había sido un evento espontáneo, un desafío que se había descontrolado. Pero un rumor eclipsó a todos los demás. Los herederos de los fundadores, Nero, Ember, Lilith y Alaric estaban reuniendo un ejército. Los rumores crecieron. Las historias se extendieron. ¿Y Nerón? Solo suspiró. Capítulo 38. Autoevaluación. Unas semanas después del Año Nuevo, Nerón se encontró acosado por un pensamiento persistente. ¿Cuánto ha progresado desde que entró en Hogwarts? El torneo de duelo secreto orquestado por Ember había sido nada menos que un caos, pero había servido como una medida inesperada de su fuerza. Contra los de primer año, apenas había necesitado esforzarse. Pero eso era obvio. Sus recuerdos de vidas pasadas le proporcionaban una inmensa ventaja. La verdadera pregunta era, ¿cuánto había avanzado realmente? Después de todo, su objetivo era alcanzar la cima de la magia. Su habitual agudeza mental se negaba a dejar pasar la pregunta. Una cosa era ser el más fuerte entre sus compañeros, pero contra los profesores de años superiores. Esa era otra historia. Necesitaba un punto de referencia adecuado. Y así se dirigió al único lugar que podría darle una respuesta. La sala de los menesteres. Nero se paró frente al tramo vacío de pared de piedra en el 7º piso, caminando 3 veces frente a él con un objetivo claro en mente. Necesito un lugar para poner a prueba mis límites. La puerta se materializó ante él con un susurro mágico. La empujó, entró y contempló el paisaje. La sala se había remodelado transformándose en un gran coliseo, su piso de piedra estaba desgastado y agrietado como si ya hubiera visto años de combate. Orbes de luz flotantes iluminaban el campo de batalla, proyectando un resplandor inquietante sobre la arena vacía. Filas de espectadores sombríos e indistintos llenaban las gradas, supuso que solo por ambientación. En el otro extremo, una serie de muñecos de duelo y construcciones mágicas permanecían inmóviles, esperando sus órdenes. Exhaló. Esto servirá. Con un movimiento de su varita, la prueba comenzó. La primera ola fue una simple práctica de tiro. Muñecos de madera encantados para moverse de forma impredecible por el campo de batalla. ¡Bang! Una luz roja salió disparada de su varita, aturdir. El muñeco esquivó, transformándose en el último segundo. Giró la muñeca, transformándose en Expelliarmus sin perder el ritmo. El hechizo impactó, enviando al muñeco a volar.
Nero se movía con agilidad, alternando hechizos ofensivos y defensivos sin descanso. Hechizos aturdidores, maleficios, intentos de desarme. Cada movimiento de su varita era preciso, controlado, implacable. Su magia de barrera entraba en acción, creando escudos protectores por instinto, redirigiendo los hechizos para que rebotaran y alcanzaran objetivos secundarios. La prueba de velocidad se intensificó. Los maniquíes empezaron a contraatacar. Una lluvia de Stupefy, Dictus Sempra y Petrificus Totalus se dirigió hacia él. Contrarrestó a los dos primeros con barreras y luego esquivó al tercero. La sala se ajustó, aumentando la presión, obligándolo a reaccionar con mayor rapidez, agudeza e inteligencia. A los 5 minutos, ninguno de los maniquíes permanecía en pie. Demasiado fácil. La sala respondió a su desafío. Con un pulso de magia, convocó a 10 figuras de duelo, cada una con la apariencia de un hábil estudiante de Hogwarts de diferentes casas. Algunas empuñaban varitas. Otras incorporaban ataques físicos, combinando su magia con una agilidad excepcional. Nero sonrió. Así está mejor. La batalla estalló en un destello de luz. Una ilusión de Ravenclaw disparó a un Incarcerous silencioso, con cuerdas lanzándose hacia él como serpientes. Nero esquivó el ataque, pero un oponente de Gryffindor lanzó a Confringo, obligándolo a levantar una barrera, justo a tiempo para que un Hufflepuff lanzara a Diffindo, destrozando el escudo. Estaban coordinándose. Bien. Ajustó su postura, moviendo su varita en círculos. Una barrera esférica se expandió, derribando a 3 oponentes con un solo pulso. Antes de que pudieran recuperarse, lanzó vientos ultra rápidos que perturbaron la concentración de los hechiceros. Una figura de Slytherin se abalanzó sobre él, moviéndose con rapidez, lanzando una rápida sucesión de maleficios. Nero se agachó, esquivó, paró, sus propios hechizos danzando entre ataques con una precisión aterradora. Entonces, 2 hechizos cayeron sobre él simultáneamente. Reducto desde la izquierda, bombarda desde la derecha. Nero actuó sin pensar. Su barrera se dividió en 2 capas, desviando ambos hechizos. Uno se estrelló contra un oponente de Gryffindor y el otro derrumbó parte del muro de la arena. Uno tras otro, sus oponentes cayeron, abrumados por la pura eficiencia. La ilusión del último estudiante permaneció, una representación de un estudiante de 4º año hábil. Más fuerte. Más rápido. Más impredecible. Sus varitas chocaron en una batalla invisible de contramaldiciones y desvíos de hechizos. Nero igualó cada golpe, pero sintió que la tensión se apoderaba de él. Esto es lo que necesito. Con una respiración profunda, ejecutó su carta del triunfo, un truco de barrera que había estado desarrollando. Mientras la ilusión lanzaba una letal maldición explosiva, Nero conjuró una barrera reflectante, pero en lugar de simplemente rebotar el hechizo, la retorció, alterando su trayectoria en el aire. La ilusión apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que su propia maldición la derribara. Victoria. Nero permaneció en silencio, jadeando levemente. La sala se reinició, eliminando el daño como si nada hubiera pasado. Su valoración. Contra los de primer año era intocable. Contra estudiantes mayores. Tenía la habilidad, pero necesitaba más potencia, resistencia y creatividad. Sus barreras eran fuertes, pero oponentes adaptables podían atravesarlas. Su repertorio de hechizos era avanzado, pero dependía demasiado de contrarrestar en lugar de iniciar. También carecía gravemente de experiencia en combate. Había crecido enormemente desde principios de año. Pero no fue suficiente. Necesitaba practicar más el lanzamiento silencioso. Necesitaba refinar la magia sin varita. Necesitaba desarrollar movilidad mejorada por barreras, algo que le permitiera seguir el ritmo de los duelistas más rápidos. Y, sobre todo, necesitaba prepararse para amenazas que iban más allá de los duelos en el patio de la escuela. Nero exhaló, haciendo girar los hombros. Este fue un buen comienzo. Pero fue solo el comienzo. Capítulo 39. Un año de crecimiento. El primer año de Nero en Hogwarts estaba llegando a su fin, ¿y qué año había sido? Cada día estaba repleto de estudios rigurosos y de un incansable entrenamiento mágico. Sus lecciones de oclumancia con el sombrero seleccionador habían agudizado su concentración y fortalecido su mente contra intrusiones. Aunque aún no podía bloquear por completo las ondas invasivas con las artes mentales tradicionales, había logrado avances impresionantes. Cuando le pidió a Dumbledore que pusiera a prueba sus defensas, pudo detectar todas las ondas que el director le enviaba, aunque solo había logrado bloquearlas durante 5 segundos, como máximo. Este desafío despertó una idea en la mente siempre activa de Nero. Si sus defensas mentales aún no eran lo suficientemente fuertes, ¿por qué no incorporar magia de barrera como sustituto?
Comenzó a desarrollar una aplicación de barreras sin varita para proteger sus pensamientos, experimentando hasta altas horas de la noche con resultados variables. Fuera de la oclumancia, Nerón se sumergió en sus estudios. Trabajó incansablemente para perfeccionar amuletos, refinar la transfiguración y dominar su nueva pasión, la magia de barrera. Su obsesión por el control se extendió también a la magia elemental. Se propuso el peculiar objetivo de mantener la magia del agua incluso en un estado inconsciente, un desafío que condujo a consecuencias no deseadas. Durante varias semanas desconcertantes, los compañeros de piso de Nero se despertaban con sus camas misteriosamente húmedas. Mortificados, cada uno suponía lo peor, y sus carreras a las duchas, con la cara roja, se convertían en un espectáculo diario. Susurros acalorados llenaron el dormitorio, las teorías iban desde una extraña maldición hasta una elaborada broma de Peebs. El misterio se desentraña una mañana cuando Nerón se quedó dormido. Una esfera de agua flotaba serenamente sobre su cabeza, brillando a la luz de la mañana. Sus 3 compañeros de habitación estaban de pie a los pies de su cama, mirando boquiabiertos al culpable detrás de su humillación colectiva. ¿En serio, Nero?, gimió uno de ellos, tirándole la almohada. ¿Sabes cuántas duchas me he dado esta semana?, exclamó otro, agitando los brazos. Creía que estaba maldito. Le escribí a mi mamá, Nerón. Gimió el tercero, agarrándose la cabeza. Le dije que necesitaba ayuda médica. Nero se frotó los ojos para quitarse el sueño y parpadeó. Oh, dijo tímidamente, mirando la esfera de agua que flotaba perezosamente sobre su cabeza. Supongo que me dejé llevar. ¿Crees?, gritaron al unísono, arrojándole almohadas. Tranquilos, caballeros, dijo Nerón, desviando una almohada voladora con la mano. ¿No lo ven? Acabamos de hacer historia. Los 3 se quedaron paralizados en medio del lanzamiento de la almohada, sus rostros pasaron de la irritación al escepticismo. ¿Historia?, preguntó uno levantando una ceja. En efecto. Nero se incorporó, y su tono repentinamente rebosó de carisma. Siempre duermo con una esfera de agua sobre la cabeza. Es parte de mi entrenamiento. Pero lo increíble es que, al perder el control mientras duermo, mi magia busca e interactúa instintivamente con fuentes mágicas cercanas. Es un gran avance en el estudio de la sensibilidad mágica, un tema sobre el que muchos de nuestros compañeros y profesores han teorizado, pero nunca han logrado demostrarlo. Sus compañeros de habitación intercambiaron miradas y bajaron lentamente las almohadas. ¿Quieres decir que accidentalmente demostramos que la magia tiene cierto nivel de consciencia?, preguntó uno con voz teñida de asombro. Exactamente. Nero asintió con énfasis. Los 4 formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Piénsalo, nuestro dormitorio podría acabar en Hogwarts. Una historia. Supongo que eso es bastante impresionante, admitió otro, mientras su frustración inicial daba paso a un cierto orgullo. Sí, quizás si se lo explicamos al resto de la casa. Por supuesto, también hay otra posibilidad a considerar, interrumpió Nero, poniéndose de pie y estirándose dramáticamente. Sus compañeros de habitación lo miraron intrigados. Podría tener menos que ver con la sensibilidad mágica, dijo Nero, volviéndose hacia ellos con una sonrisa maliciosa, y más con cuánto tiempo les tomaría a los Ravenclaws supuestamente inteligentes darse cuenta de que su compañero de cuarto se estaba metiendo con ellos. Por un segundo, el silencio flotó en el aire. Entonces Nerón corrió hacia la puerta. ¡Nerón! Los gritos enfurecidos de sus compañeros de habitación resonaron por todo el dormitorio mientras corrían a perseguirlo, con almohadas en la mano. A estas alturas, el dominio de Nero sobre la magia de barrera no tenía parangón más allá de los de primer año. En los duelos, mientras mantuviera suficiente distancia, nadie podría lanzarle un hechizo. Esto se convirtió en una fuente constante de frustración para Lilith, cuyo espíritu competitivo la impulsaba a esforzarse más, a menudo con férrea determinación. Su exasperación se convirtió en una broma recurrente entre Nero, Ember y Alaric, aunque Nero no podía negar que admiraba su persistencia. Hacía una semana, Nero había logrado un avance extraordinario en la magia elemental. Había invocado hielo por primera vez. Con tan solo 12 años, su profundo conocimiento de la magia del agua le había permitido tocar un elemento avanzado, una hazaña que pocos a su edad podían presumir. Aunque requería varios minutos de intensa concentración y era poco práctico en combate, fue un logro que lo consolidó como uno de los jóvenes magos más talentosos de su generación. Sus clases mensuales con el profesor Dumbledore también habían sido fundamentales en su desarrollo.
El director había animado a Nero a perfeccionar sus ojos de cuervo, creyendo que era la clave para liberar su verdadero potencial. Estas lecciones a menudo los llevaban más allá de Hogwarts, donde Nero practicaba la identificación de rastros de magia y el desmantelamiento de encantamientos oscuros sencillos. Estas sesiones también servían como oportunidades para trabajar en la purificación de la diadema de Rowena Ravenclaw, el compromiso a largo plazo de Nero. Ahora, al terminar el curso escolar, Nero se dirigió al despacho de Dumbledore para su última lección antes de las vacaciones de verano. La gárgola de piedra se hizo a un lado al oír la contraseña, pomadas ácidas, y Nero subió la escalera de caracol hasta el despacho, cálidamente iluminado. Dumbledore lo saludó con un brillo familiar en los ojos. Ah, Nero, me alegro de verte. Felicidades por tu año extraordinario. Veo que te has asegurado el primer puesto entre los de primer año. Nero ofreció una sonrisa modesta. Gracias, abuelo. Pero como sabes, he tenido cierta ventaja. Me impresionan más las actuaciones de Alaric, Ember y Lilith. Dumbledore rió entre dientes. La humildad es admirable, pero no subestimes tus logros. Pocos podrían igualar lo que has logrado en tan poco tiempo. La curiosidad de Nero se despertó cuando Dumbledore continuó. Ahora, tengo algo que mostrarte. Con un movimiento de varita, el director erigió una barrera de privacidad a su alrededor. De su túnica sacó un diario pequeño y andrajoso. La mirada penetrante de Nero se fijó en el objeto. ¿El diario de Tom Riddle? ¿Cómo lo conseguiste? El tono de Dumbledore se tornó serio. Visité la mansión de Lucius Malfoy. Este diario era demasiado crucial para comprender a Tom y compararlo con las ideas que has compartido conmigo. Nero arqueó una ceja y esbozó una sonrisa pícara. ¿Compraste algo más por ahí? ¿Quizás algún pequeño recuerdo? ¿Para tu adorable nieto? Dumbledore tosió levemente, con los ojos brillantes de diversión. Te aseguro que no lo hice. Quizás la próxima vez puedas unirte a mí y tener el placer de desentrañar todos los encantamientos de Lucius tú mismo. Reprimiendo una sonrisa, Nero volvió a concentrarse en el diario. ¿Puedo? Dumbledore asintió y Nero activó sus ojos de cuervo. Al enfocarse las firmas mágicas que rodeaban el diario, lanzó una serie de hechizos de detección con su varita. El diario irradiaba magia oscura, con una maldad casi palpable. Es un Horrocrux, sin duda, confirmó Nero con voz firme. La magia es compleja, casi parasitaria. El diario no solo contiene un fragmento del alma de Voldemort, sino que está diseñado como un conducto. Cualquiera que escriba en él establecería una conexión con el fragmento, permitiendo que el fragmento de alma lo manipule, o incluso lo posea. Dumbledore asintió con gravedad, con la mirada fija y concentrada. Tu análisis es preciso. ¿Qué más observas? Nero dudó, frunciendo el ceño. Solo puedo sentir un fragmento de alma, que coincide con lo que recuerdo de mi vida anterior. Pero, miró a Dumbledore con expresión pensativa. Sabemos que la diadema tiene 193 fragmentos de alma. Según mis recuerdos, el diario fue el primer Horrocrux de Voldemort, mientras que la diadema debería ser el quinto. Eso sugiere que Voldemort desarrolló sus métodos entre su segundo y cuarto Horrocrux. Dumbledore se acarició la barba, con el rostro ensombrecido por la reflexión. Excelente observación, Nero. Parece que el joven Tom Riddle, aún perfeccionando su arte, creó este Horrocrux con un solo fragmento. A medida que profundizaba en la magia oscura, debió refinar sus técnicas, aumentando la complejidad y la maldad de sus creaciones. Sus miradas se cruzaron y surgió entre ellos un entendimiento silencioso. El camino que tenía por delante estaba lejos de ser sencillo. Este descubrimiento plantea una pregunta crucial, continuó Dumbledore con tono serio. ¿Qué impulsó a Voldemort a alterar sus métodos? ¿Fue un nuevo hechizo? ¿Un ritual? ¿O quizás un encuentro que moldeó su comprensión de la magia de las almas? Debemos descubrir la evolución de su proceso de fabricación de Horrocruxes y, aún más importante, qué lo desencadenó. Suspiró, guardando el diario en su túnica. Tendré que investigar su pasado, rastrear sus pasos y reunir toda la información sobre su incursión en este arte oscuro. Cada Horrocrux puede presentar defensas únicas, y debemos estar preparados para afrontar cualquier horror que oculte. Al sentir el peso de la revelación, la expresión de Dumbledore se suavizó. Nero, mientras te preparas para el verano, recuerda esto. Los peligros que enfrentamos no se limitan solo a Voldemort. Hay brujas y magos en este mundo con poderes que rivalizan con los míos, y no todos son aliados. Te recomiendo que te quedes en la seguridad de la mansión Ravenclaw siempre que sea posible. Nero asintió solemnemente. Lo entiendo, abuelo. Seré cauteloso.
Los ojos de Dumbledore brillaron levemente y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Bien. Has tenido un año excepcional, Nero. Ahora, disfruta de tus vacaciones de verano. Te las has ganado. Al adentrarse en los tranquilos pasillos del castillo, Nerón no pudo evitar sentir una oleada de determinación. Este año había sentado las bases, el comienzo de algo mucho mayor. El camino que le esperaba era incierto, lleno de peligros y misterio, pero Nero tenía una certeza. Ya no era el chico que llegó a Hogwarts inseguro de su camino. Era un heredero de Ravenclaw, un estudiante de magia, y alguien dispuesto a forjar su propio camino en un mundo al borde de la oscuridad. Con el peso de sus descubrimientos y la promesa de lo que le aguardaba, Nerón aceleró el paso. Su primer año estaba llegando a su fin, pero su viaje apenas comenzaba. Capítulo 40. Regreso a casa. Después de un año entero en Hogwarts, la tranquila quietud de la mansión Ravenclaw se sentía reconfortante y extraña al mismo tiempo. El aroma familiar del pergamino viejo y la madera pulida saludó a Nero mientras sus ojos se acostumbraban al resplandor tenue y cálido de los candelabros encantados. Banderas con el escudo de Ravenclaw colgaban de los altos muros, y el suave zumbido de las barreras protectoras llenaba el aire como una melodía reconfortante. Whitty lo jaló hacia un sillón cerca de la gran chimenea. El maestro Nero se sentará. Whitty ha preparado té y bocadillos. Antes de que Nerón pudiera protestar, apareció una bandeja en la mesa baja, cargada de té humeante, bollos y una selección de mermeladas. Cedió, hundiéndose en la silla con un suspiro. Es bueno estar en casa, admitió, tomando un sorbo del té fragante. Whitty se sentó en el borde de una otomana cercana, con sus grandes ojos fijos en Nerón. El maestro Nero es diferente. Whitty lo nota. Es más fuerte, pero... El elfo doméstico ladeó la cabeza. ¿Cansado, quizá? Han pasado muchas cosas este año, dijo Nero, dejando la copa. He aprendido muchísimo, pero siento que apenas estoy empezando. Whitty asintió con sabiduría. El maestro Nero siempre se exige demasiado. Pero Whitty está orgulloso. El maestro se ha convertido en un auténtico Ravenclaw. Nero sonrió. Gracias, Whitty. El calor del fuego crepitaba en el silencio que siguió. Sin embargo, a pesar del consuelo, un peso extraño se asentó en el pecho de Nerón. Su mirada se desvió hacia la gran escalera que conducía a los pisos superiores, las habitaciones que antaño pertenecieron a sus antepasados. Dudó antes de ponerse de pie, atraído por un viejo anhelo que rara vez se dejaba llevar. Subió los escalones, recorriendo con los dedos la suave barandilla, y pronto se encontró ante unas grandes puertas dobles. Respiró hondo y las abrió. La habitación estaba tal como la recordaba. El estudio de su abuela. Pilas de libros, equipos alquímicos y delicados artefactos cubrían los estantes. El aroma de tinta vieja y lavanda aún flotaba en el aire, intacto por el tiempo. Un retrato de Melina Ravenclaw reposaba sobre la chimenea, con su mirada amable pero penetrante vigilando la habitación. La mujer que había sacrificado su vida para protegerlo. Nerón dio un paso adelante, apretando los puños a los costados. Siempre había sentido su presencia allí, no de forma fantasmal, sino como un recordatorio constante de lo perdido. Superé mi primer año, abuela, dijo en voz baja. Me estoy haciendo más fuerte. Pero no es suficiente. Todavía no. Exhaló bruscamente, entrecerrando los ojos. Había pasado su primer año sentando las bases, perfeccionando sus habilidades, superándose a sí mismo, pero el camino por delante era largo. El conocimiento de su vida pasada le había dado una ventaja, pero si quería alcanzar la verdadera cúspide de la magia, necesitaba más. Más conocimiento. Más experiencia. Más poder. Caminó hacia el centro de la habitación. Con un simple pensamiento, varios libros se levantaron de los estantes y flotaron en el aire. Magia sin varita. Un año atrás, requería mucha más concentración. Ahora, el peso de los objetos apenas se notaba. Con un movimiento de muñeca, los libros comenzaron a cambiar de posición, serpenteando entre sí en patrones controlados. Los movimientos eran suaves y precisos. Tomando una respiración profunda, Nero invocó su magia de barrera. Al instante, resplandecientes muros de fuerza surgieron a su alrededor, entrelazándose con precisión. Con otro movimiento, colocó una segunda barrera, más delgada, dentro de la primera, una técnica que había perfeccionado tras incontables horas de práctica. Entonces, metió la mano en su túnica y sacó su varita, Lis. Sosteniéndola en la mano derecha mientras aún controlaba los libros con la mente y las barreras con la izquierda, se concentró. Un destello de magia surgió de la punta de su varita. Glaceus. Disparó un hechizo de hielo a quemarropa contra la barrera.
En cuanto la escarcha tocó la pared exterior, el contramecanismo de la barrera se activó, transformando el hielo en vapor antes de que pudiera penetrarla. Reforzó la barrera y desató una lluvia de maldiciones cortantes, cuyos arcos afilados rebotaban sin causar daño. Mejor. Más rápido. Más fuerte que antes. Su mente podía gestionar 3 procesos diferentes al mismo tiempo. Nero respiró profundamente, detuvo sus ataques, dispersó los escudos y dejó los libros con cuidado. Nero se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y puso su varita en su regazo. Cerró los ojos y tranquilizó su respiración, sumiéndose en la meditación. En cuanto dejó atrás las distracciones externas, lo sintió. Magia, latiendo a su alrededor, dentro de él. Ahora era más fuerte, más clara. Un año en Hogwarts había agudizado su percepción de ella. Extendió sus sentidos, sintiendo las barreras que rodeaban la mansión Ravenclaw. Eran antiguas, revestidas con siglos de encantamientos protectores. Sintió la presencia de Witty, una firma mágica única, cálida y firme. Incluso percibió los rastros persistentes de hechizos lanzados hace mucho tiempo, entretejidos en la estructura de la casa. Finalmente, abrió los ojos y activó sus ojos de cuervo. El mundo cambió, hilos de magia se revelaron en tonos dorados. Estudió los patrones mágicos de la habitación, rastreando las runas protectoras incrustadas en las paredes, los suaves destellos de los encantamientos que preservaban los libros, los tenues destellos de los hechizos residuales dejados por generaciones pasadas. Su mirada se dirigió a sus propias manos. La magia que albergaba no era solo algo que él ejercía, era parte de él. Más fuerte, más refinada que cuando llegó a Hogwarts. Mientras desactivaba sus ojos de cuervo, exhaló, sintiéndose vigorizado. Su control sin varita había mejorado. Su velocidad de lanzamiento de hechizos había aumentado. Pero más allá de eso, algo más había cambiado, su propia conexión con la magia. Esto fue solo el comienzo. Nero se puso de pie, agarrando su varita con fuerza. Echó un último vistazo al retrato de Melina. La mujer que había dado su vida por él. Lo mínimo que podía hacer era que ese sacrificio valiera la pena. Lo alcanzaré, abuela, susurró. La cima de la magia. Pase lo que pase. Con renovada determinación, dio media vuelta y abandonó el estudio. Mañana, Gringotts podía esperar. Esta noche, se prepararía para el futuro.